noches. La oposición está como feliz. Mucha chaya, mucha algarabía, mucho champán. Están como efusivos, como que ya ganaron la presidencial. Abrazo. Sebastián Piñera con sonrisa PEP, esa sonrisa permanente. Como que la nueva mayoría ya está derrotada. ¿Será para tanto? ¿Será para tanto? Es verdad, Renovación Nacional hoy día alcanzó una votación en que se consolidó como el primer partido nacional en votación. Pero ¿será para tanto? Es verdad, ganaron harto. Andrés Salamán es justamente senador de Renovación Nacional, primer partido en votación. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Mire, oye, están felices. Sí, pero uno que es zorro correteado, como dicen en el campo. Zorro viejo. Zorro viejo. La verdad que tenemos razones para estar contentos. Desde el punto de vista de la oposición, las cosas se han hecho bien, en el sentido que finalmente la gente expresó en las urnas lo que antes decían las encuestas. Pero yo estoy 100% de acuerdo que el más grande error que podríamos cometer es pensar que esto es carrera corrida, que esto está resuelto, que el partido está jugado. No es así. Aquí hubo una tremenda abstención. Si vota 5, 6, 10% más de quienes hoy día no votaron, el resultado puede cambiar. Nosotros ganamos a nivel de alcaldes, pero perdimos respecto a la nueva mayoría a nivel de concejales. Por lo tanto, yo lo que diría es piano, calma, sigamos haciendo las cosas bien o hagámoslas mejor, pero esto no es carrera corrida ni cosa que se le parezca. A ver, ganaron, ¿verdad? Tienen más alcaldes por primera vez, tienen más votos en la elección de alcaldes por primera vez. Todo eso es cierto. Están gobernando más personas. Es verdad, todo eso es cierto. Es cierto también que ni siquiera el más optimista previó esto. Porque yo escuchaba optimista, no escuché a nadie que previera esto. Es verdad. Dicho eso, a ver, en la elección propiamente política perdieron. Y perdieron por 7, 8 puntos. En las concejales, sí. Exactamente, incluso más, porque si uno suma, además de la nueva mayoría, los otros pactos de izquierda están disparados, yo diría que están a 15 puntos de diferencia. Entonces, y lo otro, ¿sacó más votos la derecha respecto a la elección del 2012? No, porque todos sacaron menos votos, no es así porque votó menos gente. Pero no sacaron más votos, mantuvieron su votación. ¿Es para sentirse tan alegres y contentos? Bueno, eso es lo que estoy diciendo. No, pero tanto, porque fue tanto. Sí, yo sé, como Tomás, como usted ha dicho, Tomás, como tú dices, efectivamente puede haber un exceso de algarabía y la verdad que en política los excesos de algarabía nunca rinden. O sea, aquí es el momento de ser cauto. Hago la pregunta de otra manera. De ser cauteloso. A ver, Andrés, tú has dicho que lo hicimos bien. ¿Bien? Si aquí lo que pasó es que se abstuvo la gente que estaba votando por la nueva mayoría. Hay 700.000 votos menos de la nueva mayoría. Qué bien, nos están capitalizando. ¿Es verdad? Yo creo, Tomás, lo siguiente. Yo creo que hay varias cosas que se hicieron bien y se da también en el caso de Renovación. Yo creo que en primer lugar, desde el punto de vista de la ingeniería electoral, tomamos una decisión correcta, y esa decisión correcta fue competir en varias listas, y eso nos permitió tener un mayor número de candidatos en la mayoría de las comunas. Si hubiéramos ido en una sola lista, nuestro resultado habría sido peor. Esto fue una fórmula que inventó el Pepe Out hace como 2 elecciones anteriores, pero que en este caso, resultó. Después, en segundo lugar, Tomás, yo creo que tuvimos suerte, o sea, le apuntamos a lo siguiente, que además tuvo que ver con un tremendo error de la nueva mayoría. Yo creo que el rol que jugó Sebastián Piñera fue muy importante. ¿Por qué? Porque en las últimas 2 semanas de la elección, las elecciones municipales, todos lo sabemos, incluye elementos que tienen que ver con trabajo local y simultáneamente hay una dimensión nacional. Y yo creo que ahí estuvimos particularmente bien, particularmente Piñera, porque se le dio un sentido político a la elección. Por ejemplo, en Santiago. En Santiago quedó muy claro lo siguiente. Yo siento, por ejemplo, que el día que Carolina Toá perdió fue el día que la proclamaron todos los dirigentes políticos de la nueva mayoría. Entonces, el voto Toá, de alguna manera, el voto, digamos, Alessandri, con todo el mérito enorme que tiene Felipe de haber estado 8 años en la calle, el voto Alessandri también fue un voto de castigo a la nueva mayoría y que se personificó en Carolina Toá. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente. Creo que la presidencialización de la campaña por parte de la nueva mayoría y particularmente por parte del expresidente Lagos fue un error. Fue un error político. Así como yo creo que fue un error político, el mismo, que cometimos nosotros el año 2012. ¿Por qué? Porque si hay un 70 o un 75% de gente que está en contra del gobierno, presidencializar la elección es un grave error. Entonces, ¿hemos cosechado o no hemos cosechado? Yo pienso que hemos empezado a recibir
como quien dice, la adhesión de aquellos que hasta este minuto se expresaban en contra del gobierno. Ahora, tú tienes razón. Hay una enorme cantidad de gente claro, que pero no si está votando. no votó más gente por la derecha. Yo insisto en eso. Se restó gente de la nueva mayoría. A la nueva mayoría no le sacaron votos. A ver, lo que pasa es lo siguiente. No, porque si no hubiera sido a ver, a nivel de concejales, la distancia la vez anterior eran, no sé, 10, 11 puntos. Ahora son 7. Eran 17. Pero yo concuerdo, yo no discrepo del análisis. ¿No? Sí, hubo menos votos y por lo tanto alguien podría decir, mira, desde el punto de vista de los votos no hay avance. Pero está bien, votó menos gente, pero digamos las cosas como son. Aquí, como en todas las elecciones, en este caso hubo un ganador claro y hubo un perdedor claro. ¿Y en qué se demuestra, Tomás? En los efectos. O sea, la bolsa de gatos que tiene hoy día el gobierno. No sabe qué hacer los partidos, no sabe si va a haber cambio de gabinete o no va a haber cambio de gabinete. Mire, yo creo que el mejor ejemplo de esto lo demuestra Máximo Pacheco. O sea, Máximo Pacheco comete un error, pero verdaderamente de principiante. O sea, él, como quien dice, aparece como gatillando un cambio de gabinete 3 días antes de la elección. ¿Para qué? Eso lo único que hizo fue mostrar el tremendo error que había cometido el gobierno con el padrón electoral. Andrés, pero ¿no estará equivocada la nueva mayoría? ¿No le faltará tranquilidad? ¿No estarán sobre reaccionando? Porque yo veo una proyección aquí que hace... 4 o 5 diputados para un lado o para otro. No, gana la nueva... A ver, con estos mismos votos en el Congreso, con el nuevo sistema electoral, gana la nueva mayoría. Con estos mismos votos, con esta misma elección. Es otra, está bien, es una simulación. Pero están tan mal, yo veo que no. Déjame decir lo que yo creo. Perdón, este es un estudio que hacen 2 investigadores de la Universidad del Desarrollo, tú lo conoces, Eugenio Guzmán, que Miguel Ángel Fernández. De los 155 diputados dan, no sé, 4 o 5 de diferencia. Pero yo creo, como dices tú, esa es otra elección. No, lo que quería decir es lo que yo veo como el tema político más de fondo, particularmente lo que queda de este año. ¿Qué es lo que hace Máximo Pacheco? Máximo Pacheco gatilla un cambio de gabinete, va, no es así, abandona a la presidenta, se va al aeropuerto. Pero lo más importante es lo que hace el día domingo. El día domingo dice, mire, el sentido de la candidatura de Ricardo Lagos es profundizar la gestión que ha hecho la presidenta Bachelet. Bueno, eso lo había dicho Lagos, lo había dicho Ricardo, Ricardo Lagos Weber. Lagos había sido, yo creo que Lagos papá, Lagos padre, porque sí. Yo tengo el mayor respeto político y personal. Él había sido de alguna manera cauteloso. No, pero él había dicho que mantenía y profundizaba la reforma en una entrevista. Bueno, pero volvamos a lo siguiente. En la mañana del domingo, su generalísimo dice, mire, el sentido de la candidatura de Lagos es tal cosa. Dice lo mismo. ¿Y qué es lo que dice Lagos inmediatamente después que se conoce la elección? Dice, vamos a rectificar. Entonces, ¿dónde yo veo el gran problema de la nueva mayoría? Que tiene una contradicción vital. Su candidatura presidencial, la de Lagos, la de Guillé, yo creo que la democracia cristiana va a correr por otra pista. La pregunta que ellos tienen que hacerse es una sola. Ellos van a decir que efectivamente la candidatura presidencial es para profundizar lo que se ha hecho en estos 3 años, 4 años. Tomás, si eso lo hacen, no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Por qué hay personas, por ejemplo, Daniel Platowski, ex dirigente de Renovación Nacional, está con Lagos? Hernán Sommerville está con Lagos. Empresarios como Marcelo Navarro, Laboratorios Garden House, me gusta Lagos, etcétera. Hay muchos empresarios con Lagos. No me extraña para nada. Mucha gente con Lagos. No me extraña para nada. Mire, de esa gente. Yo separo, no quiero hacer un juicio descalificativo de nadie, ¿no? Pero esta es la vieja distinción de derecha política y de derecha económica. Que a mí me aparezcan todos estos empresarios como el señor Sommerville, como pero el señor... Platowski fue dirigente de Renovación. Por eso que lo separo, y yo creo que Daniel, de quien yo soy buen amigo, ¿no es así? Yo creo que yo no lo pongo en ese lote, porque él es una persona, es un dirigente político que habrá cambiado legítimamente su punto de vista. Pero que hay un grupo de empresarios, ¿no es así?, que de alguna manera pretendan votar por la centroizquierda, no me extraña para nada. Esa es la lógica de la derecha económica que está siempre con el gobierno. Entonces ellos creen que Lagos va a ganar, y si creen que Lagos va a ganar, lo van a apoyar. Porque esa derecha económica, Tomás, la conocemos más que bien, no tiene adhesión. Siempre está con el gobierno, con el que sea. O con la UDI. Estaba alguna, pero... pero a ver, hay gente formalizada. Bueno, tema aparte. Lo que estamos diciendo es que hay un sector importante del empresariado que siempre apuesta al gobierno de turno. Y lo dicen en forma absolutamente, como quien dice, en descampado. Es, por ejemplo, el sistema Luxic, desde el padre, que siempre decía que había que estar con el gobierno de turno. Yo no personalizaría, no, pero claro, lo dijo, así que bueno, por eso no estamos... Es histórico. La cita no es equivocada. Entonces a mí no me extraña que cierta derecha económica siempre vaya a estar con Lagos, y más aún, algunas de las personas que ahí se mencionan votaban por Bachelet y les parecía que el gobierno de Bachelet estaba perfecto, y le preguntaban en la elección anterior, ¿y usted qué opina del programa? ¿Sabe lo que decían? No, es un programa muy razonable. A ver, pero basta que
un 5% de la gente que no fue a votar vote y todo esto cambia. Así es, y por lo tanto, nosotros tranquilos, nosotros creo que vamos en buen camino, va a pasar mucha agua bajo el puente, no cometer errores, afianzar la unidad. ¿Cuántos candidatos presidenciales va a haber? A ver, en el caso... Una tesis. Yo acabo de escribir un libro que se llama La Salida. Vamos a hablar del libro. No, yo creo que van a haber 4 candidaturas principales y creo que el gran desafío de la centro-derecha, es lograr que en una primaria compitan todos para tener un candidato. Osandón no va a ir a la primaria, ya lo dijo. Manuel José Osandón. Es cierto que Manuel José Osandón ha insistido en que no va a ir a la primaria. Estuve conversando hoy día con él. Han obtenido 35.000 votos. Él tiene los votos él tiene las firmas para ser candidato independiente. Pero yo creo que no tiene ninguna razón para no participar en una primaria de la centro-derecha. Él es una persona de la centro-derecha y francamente creo que debería, y esperamos poder convencerlo de que participe en esa primaria. ¿Quiénes serían los 4? A ver, ¿o de qué sectores? A ver, yo creo que claramente, y el resultado en Valparaíso claramente así lo demuestra, va a haber un candidato a la izquierda de la nueva mayoría. Izquierda autónoma, digamos. Izquierda autónoma, revolución democrática, lo que yo llamo el Podemos chileno. Y atención, yo pienso que esa va a ser una candidatura con mucho perfil. Esa es la gente, por ejemplo, a la izquierda, que jamás aceptaría una candidatura de Ricardo Lagos. Va a haber, Tomás, una candidatura de la nueva mayoría. Yo que pienso, creo que se confirma todos los días con lo que está pasando, que la democracia cristiana va a tener una candidatura presidencial autónoma de la nueva mayoría, y creo que vamos a tener ciertamente una candidatura de la centro-derecha en que deberá estar Sebastián Piñera, que es el que hoy día tiene la mejor opción. Y una candidatura a la DC, digamos, Mariana Elwin. ¿Cuántos votos le quita Piñera? Le quita. Yo creo que esa es una candidatura. La democracia cristiana tuvo un mal resultado. Estaba hablando hoy día en la tarde con algunos de mis amigos senadores de la democracia cristiana. Perdieron 3 o 4 puntos, o 3 puntos, no sé exactamente. 2,3 puntos exactamente. 3 puntos, sí. 2,3. Yo pienso que esa candidatura... a ver, ¿cómo lo veo yo? Primero, no veo qué puede estar haciendo la democracia cristiana en una coalición fracasada, absolutamente estivada hacia la izquierda, donde además tendría que participar en una primaria que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Yo no veo, francamente, salvo que la democracia cristiana resuelva definitivamente suicidarse, no la veo jugando en ese equipo. Y a la inversa, creo que una candidatura orientada al centro político, lo que son las identidades de la democracia cristiana, lo digo en todas sus letras, yo creo que puede estar en torno al 15% o incluso más. Vamos a hacer un alto, dejo una pregunta planteada. Está bien, todo esto puede estar muy bien. ¿Pero qué diablos ofrece la derecha? Está bien eso. ¿Qué diablos ofrece la derecha? O sea, ¿qué ofrece? ¿Ofrece cosismo? ¿Ofrece más de lo mismo? ¿Ofrece el gobierno de los pendrive? ¿Qué diablos ofrece? ¿Ofrece pinochetismo? Volvemos en un instante. Preguntábamos al senador Andrés Salamán qué ofrece la derecha, cuál es el relato, qué país quiere. Él publicó antes de las elecciones, hace un mes aproximadamente, este libro, La Salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017. Yo entiendo que pocos días después de que saliera este libro, que molestó un poco a Sebastián Piñera, había una comida en la casa de Sebastián Piñera. Sí. Y una llegada tarde, pues, avisada. Chismografía, cero. ¿Cómo chismografía? Absolutamente. Mire, yo he hablado de este tema tanto con Sebastián Piñera como el resto de las personas, y no solamente no hay ninguna molestia con lo que se plantea en ese libro. Cecilia Morel no se molestó. Absolutamente nada que ver, Tomás, chismografía que no llega ni a la esquina. Pero déjame contestar la pregunta que yo creo que es muy correcta. A ver, ¿qué hacen con los sectores pinochetistas? Pero respondamos la micro cosa, porque es importante. ¿Qué hacen con sectores pinochetistas? ¿En qué sentido? ¿Qué van a hacer con ellos? Y a ver, siguen ahí. En la UDI todavía está en el programa el apoyo al golpe. Yo francamente creo que decir que la elección presidencial que viene, el tema Pinochet es tema, yo francamente creo que no es tema. No, pero estoy diciendo que... A ver, sí, pero están los resabios de... Bueno, estarán los resabios, pero vamos a las cosas gruesas. Yo creo que ¿Qué pasa con el menosprecio de la política de la derecha? ¿Qué pasa con el... ¿Te acuerdas del Chilean Way? A ver, yo lo que creo es lo siguiente. Nosotros lo que tenemos que ofrecer es rectificación, cautela en el sentido de no pretender, porque el próximo presidente, Tomás, la va a tener extraordinariamente difícil. Va a tener un campo de maniobra extraordinariamente acotado, financieramente, políticamente. Entonces, tenemos que ofrecer rectificación,
tenemos que ofrecer cautela en el sentido de que no vamos a pretender arreglar el mundo de la noche a la mañana, y algo particularmente importante, lo que no ha existido en este gobierno. Tenemos que tener y tenemos que ser un gobierno que busque acuerdos, particularmente para poder avanzar. Y después tiene que haber un programa donde las cosas tienen que ser simples, pero fundamentalmente al hueso. Por ejemplo, yo creo que en materia económica, el gran problema aquí no es de macrocifras. El gran problema es de dar una señal clara de que se vuelve a apostar en el sector privado como motor de progreso. Creo que eso es absolutamente esencial. Tenemos que tener un presidente que vuelva a hablar de verdad de crecimiento, de empleo, de inversión. Si eso significa, por ejemplo, ajustar la reforma tributaria, habrá que ajustarla. Después yo creo, por ejemplo, que en materia de seguridad tenemos que asumir que la actual institucionalidad del país, simplemente la que se aprobó en el 2011, simplemente no resulta. Tomás, ¿quién está a cargo de los problemas de seguridad en Chile? Nadie sabe. Un señor que es un subsecretario, que no tiene presupuesto, que no lo conoce nadie, que no manda nadie. Y en tercer lugar, la pregunta es, ¿vamos a seguir con las prioridades equivocadas de este gobierno o la vamos a cambiar? El presupuesto, por ejemplo, de este año, ¿en qué insiste? Insiste en la gratuidad universitaria, que es un fracaso completo. Es decir, tenemos problemas de pensiones, tenemos problemas en el Sename, tenemos problemas de inversión y resulta que estamos gastando la plata precisamente donde no hay que gastarla. Entonces yo creo que por ahí tiene que configurarse, y creo que ese es el trabajo que hay que hacer de aquí al mes de marzo, una propuesta que tenga esas características. ¿Cómo la van a hacer si la derecha no tiene ninguna densidad cultural de tipo político? No hay discusión de ideas en la derecha, la verdad es esa. Hay cosismo, hace rato. Yo creo, Tomás, y esa es parte de lo que planteé o traté de exponer en mi libro, que esa es nuestra gran lección del gobierno anterior. Yo creo que el gobierno anterior tuvo muchas cosas buenas, pero tampoco tenemos que cegarnos. Por alguna razón no fuimos capaces de proyectarnos hace 3 años. Entonces, el cosismo o el gestionismo, tal como tú dices, no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que tener? Yo creo que tenemos que tener una propuesta programática en la línea de lo que estamos hablando. Y creo, Tomás, lo siguiente. Tengo la impresión que el país va a ser particularmente exigente en esta oportunidad con lo que, de alguna manera, con las propuestas que formulen los candidatos. O sea, esto de votar así como en blanco, como votó mucha gente por la presidenta Bachelet. Y sin ir más lejos, yo lo critico siempre al senador Ignacio Walker, que dijo, mire, yo era presidente del partido y no leí el programa. Esa es una cuestión completamente inexplicable. Entonces yo creo que en esta elección que se viene, lo que propongan los candidatos, Tomás, va a ser particularmente importante. ¿Y por qué hay que creerle a la derecha? Porque resulta que yo vi a unos personajes corriendo, pero desesperados, para tomarse la foto con la reforma tributaria. A ver, de derecha estoy hablando, no de la nueva mayoría. Momento, yo mismo fui uno de los que fui a esa foto, por una razón muy simple. No, pero había otros que estaban transpirando la gota gorda, si no alcanzaban, conocemos. Tomás, si no hubiéramos... Mire, el proyecto que hicimos, que se aprobó de reforma y ahora tributaria... la discuten. A ver, ese fue un proyecto que en definitiva era un verdadero desastre y que hoy día, de alguna manera, siendo un proyecto y siendo una reforma que no funcionó claramente, por lo menos nos permite corregirla de manera simple. Pero francamente, yo tengo la impresión de que eso no fue malo, fue el inicio del gobierno. Si hubiéramos aceptado la fórmula de la reforma tributaria que haya apoyado la Cámara de Diputados, realmente no habría cómo echar pie atrás con eso. Porque, ojo, esa es el típica... hay reformas que, por su carácter estructural, es muy difícil arreglarla. Esta reforma se puede arreglar. La reforma que existía o que venía de la Cámara de Diputados no se puede arreglar. Ahora, yo creo que hemos hecho... a ver, ¿qué van a hacer con la nueva Constitución? ¿Van a modificar la Constitución? ¿Tienen un proyecto constitucional? A ver, tenemos un proyecto constitucional que apunta a una reforma significativa de la Constitución, sin esta chambonada en la que va a terminar este proceso constituyente, que ya simplemente nadie lo entiende. Yo creo que tener 4 o 5 años el país discutiendo reformas constitucionales es un error. ¿Qué van a hacer con el sistema de pensiones? A ver, el sistema de pensiones requiere, y esto es una cosa obvia, mira, yo espero, entre paréntesis, que, a ver, el año que viene habrá que ver qué es lo que hace la presidenta, porque hasta ahora supuestamente todos dicen que hay que rectificar, pero nadie dice en qué consiste la rectificación. Yo espero que haya una rectificación y espero concretamente lo siguiente: el sistema de pensiones hay que empezar a arreglarlo ahora, y en consecuencia algunas modificaciones de ese sistema de pensiones debiéramos poder aprobarlas, y lo digo con toda su letra, por acuerdo virtualmente unánime en este gobierno. A ver, por ejemplo, nadie discute que tenemos que tener un aumento, no es así, de la cotización. Ahora, eso es un tema en el cual deberíamos haber avanzado antes y que no lo hemos avanzado hasta ahora. El tema, por ejemplo, que afecta particularmente a las mujeres en el sistema provisional, que están verdaderamente desmejoradas.
el aumento del pilar solidario. Todas esas cosas se pueden empezar a hacer, porque si no, yo creo que ahí puede producirse otro problema. Que la gente, ¿por qué no está votando? La gente no está votando precisamente por lo que decías tú, porque no ve densidad en las soluciones. Y yo creo que nosotros tenemos que estar en eso. ¿No existe el temor en la derecha que se caiga Piñera? O sea, que de repente el tema de los forward que se está investigando, de repente lo afecte derechamente a un punto de vista judicial. Que el hecho de que Aguas Andinas o Quimich haya pasado plata y él se las haya pasado, perdón, no fue a la política, se las guardó en el bolsillo, se las pasó a su ejecutivo. Bueno, todos esos temas, no es así, todos esos temas están siendo objeto de investigación. Yo leí el otro día que el propio, entiendo que el fiscal que está a cargo de estas investigaciones decían que él no encontraba, en el caso de él creo, y de la presidenta, creo que habló de la presidenta Bachelet o el presidente Frey, puso como a 2 o 3 en el mismo lote, que no encontraba que existiera ningún fundamento. Perdón, sí, lo que pasa es que aquí hay una especie de cortocircuito, fusible. Pero los chilenos no están para fusibles. En uno es Martelli, el otro será Pedro Giaconi, en el caso de Frey, en el otro, acá es Santiago Valdés. Pero Tomás, pero yo lo que digo es lo siguiente, con el grado de escrutinio que ustedes, los medios de comunicación y los periodistas con razón, van a someter a los candidatos presidenciales, bueno, el que tenga algún esqueleto en el closet de cualquier tipo, simplemente... Sí, pero a ver, momento, no. No nos echen a nosotros la responsabilidad, porque si nosotros no podemos allanar, no podemos interceptar teléfonos, no podemos interrogar, nada más lejos, por favor. Nada más lejos, a ver, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, nada más lejos de mi ánimo pasarle la pelota a ustedes. Por favor. Aquí hay unos fiscales, ¿no es así? Y hay una opinión pública que está particularmente vigilante. ¿Son confiables los fiscales? Bueno, yo pienso que sí. ¿Ah, sí? Yo pienso que sí, y por eso que yo en esto soy además particularmente cauteloso. Porque ¿qué es lo que pasa? Siempre se acusa a los fiscales de una cosa u otra. Yo creo que tienen que hacer su trabajo. Yo, en todo caso, quisiera decir lo siguiente. Yo tengo la impresión que, Piñera está haciendo bien las cosas. Creo que en este caso fue particularmente atinado lo que hizo. Creo que los últimos 10 días de campaña fue particularmente correcta su intervención. También dijo, incluso al principio dije, mire, que iba a tomar su decisión en marzo. La verdad que si nos hubiera ido mal en esta elección, marzo quedaba muy lejos, pero como tuvimos un buen resultado, tengo la impresión de que entre enero y marzo tampoco queda tan lejos. Yo creo que lo que puede, miren lo que voy a decir, lo que puede afectar a la candidatura hoy día de Sebastián Piñera, bueno, siempre pueden haber errores no forzados, es que no seamos capaces de generar un ambiente de unidad y tener un procedimiento de designación del candidato presidencial impecable. ¿Qué significa eso? Significa ir construyendo ese programa, y lo voy a decir con todas sus letras. Nuestro gran esfuerzo tiene que ser que tengamos una primaria que realmente convoque, y yo sé que el senador Osandón ha dicho que no va a participar, y sé también que José Antonio Kast dice que tampoco va a participar. Yo creo que es muy importante que logremos, desde el punto de vista político, tener una buena primaria. Tomás, fíjese una cosa. La Concertación hizo su primera primaria el año 1994. Y la nuestra fue el año, no es así, 2013. O sea, 20 años después. El 93 la hizo la primera primaria de la Concertación. Nosotros lo hicimos el año 2013 y usted sabe perfectamente cómo fue esa primaria. Entonces, tener unidad y tener un proceso de designación del candidato presidencial correcto, prolijo, ordenado, yo creo que ahí es muy importante. Si se cae Piñera, ¿está dispuesto a ir a primaria? No se va a caer. No, pero estoy hablando si se cae. Si Piñera finalmente no es candidato, se rebajará al naipe. Mira, Tomás, yo cuando asumí como senador nunca tuve duda, ¿no es así? Y eso que yo en muchos aspectos he sido crítico del expresidente Piñera, y lo dicho está. Pero los expresidentes tienen en Chile un enorme peso, cosa de mirar al lago, ¿no es así? El propio Frey fue candidato presidencial. Entonces yo siempre he estado en la línea de que aquí nosotros tenemos que ganar la próxima elección presidencial. Mi tesis es que el país se va a gobernar en forma completamente distinta. Si van a haber 4 candidaturas presidenciales, los 2 candidatos que pasen a primera vuelta a tomar, ¿cuánto irán a sacar? ¿35%? ¿36%? Y el 65% restante. Entonces hay que empezar a pensar cómo se va a gobernar, y yo creo que hoy día el que está en la mejor posición es Piñera. Creo que además la experiencia ayuda, lo veo muy distinto de como lo vi durante su gobierno, y creo que eso son buenas noticias en general para la centro-derecha y para el país. Piñera aprendió. Gracias, buenas noches. Y ustedes, buenas noches, muchas gracias por seguirnos.